Bien. La clase pasada estuvimos viendo un par de cositas, un popurrí, digamos, de cosas, de factores que tenían que ver con la variación de la intensidad o la cantidad de los rayos X, ¿está bien? Habíamos visto que había factores, por un lado, que variaban la cantidad. Y ahí estuvimos viendo, digamos, bueno, cosas que habíamos visto de antemano, como la variación de la corriente de, justamente si teníamos en la consola, el parámetro de los miliamperes, que era la que comandaba, digamos, la corriente de filamento. De alguna manera, este tipo de corriente, de alguna manera variaba la intensidad. A mayor cantidad de miliamperes por el filamento, se generaban más electrones y por ende sabíamos que había mayor cantidad de intensidad o cantidad de rayos X a la salida de la ventana del tubo de rayos X. Después veíamos también otro parámetro que eran los kilovolt pico, que era el voltaje, que a mayor kilovoltaje también habíamos visto que hacíamos que impactaran con mucha más fuerza todos esos electrones que estaban dando vuelta por ahí, que se convertían en proyectiles, y había mayor interacción en la zona del ánodo, y por haber mayor interacción con átomos del material del ánodo, se generaban también a su salida cantidad de rayos X, ¿está bien? O sea que hasta ahí eran parámetros directamente proporcionales. Después, obviamente, habíamos visto algo hace mucho, el tema de la distancia, ¿no? Que ese sí es un parámetro inversamente proporcional, que a mayor distancia íbamos a tener menor intensidad de rayos X. Eso un poquito estuvimos viendo con eso, factores que tenían que ver también con la absorción a través del cuerpo humano, que tenía que ver con zonas de mayor densidad, ¿sí? Que si nosotros esos rayos de alguna manera se topaban con algún parámetro, digamos, alguna parte, algún organismo que hay que sacar una placa radiográfica, y esa zona se encuentra dotada, digamos, de alguna manera muy densa, llámese densa cuando hay mucha cantidad de átomos de un determinado material en esa zona, haciendo que genere un paredón, por decirlo así, donde la radiación interactúe, tengan que interactuar con muchos átomos, haciendo que de alguna manera, si estos rayos logran pasar, pasen con una determinada energía que va a ser mucho menor que si los rayos pasaban una zona menos densa donde en su camino había muy poca cantidad de átomos, ¿sí? Por decirlo así. Entonces iba a haber menor interacción, por lo cual, al tener menor interacción con los átomos de la zona de cierto organismo del cuerpo, iban a salir, digamos, no vamos a decir intacto en cuanto a su intensidad, pero quizás con un poquito menor intensidad, pero digamos lo suficientemente importante como para plasmarse en la placa radiográfica. ¿Bien? Habíamos visto un par de parámetros ahí también, y el tema que habíamos visto también, bueno, vimos por ahí un montón de cosas, ¿no? Este, Después jugamos un poquito, digamos, bueno, ¿qué pasaba si estos rayos lograban pasar por zonas donde había agua, aire, grasa, metal, calcio? Hicimos un juego ahí de qué dificultad le proporcionaban esas partes o esos materiales al paso de los rayos X, que de alguna manera era lo que después íbamos a ver en la placa radiográfica, ¿no? Esos oscuros, esos blancos, esos grises que aparecían en la placa radiográfica. ¿Está bien, muchachos? Esperen que voy a buscar, se me cayó. Bueno, perdí el coso. Bueno, estamos. Una de las cosas que nos quedamos, que es donde vamos a atacar ahora, explayarnos un poquito más, habíamos dicho que qué pasaba cuando el tema de
se ponía un cierto filtro o una cierta, digamos, al pasaje de cierta radiación. Obviamente que, digamos, de alguna manera íbamos a obstaculizar el paso de radiación, haciendo que ese filtro íbamos a lograr que del otro lado del filtro íbamos a lograr que existan menor cantidad de rayos X, ¿está bien? Entonces uno de esos filtros, ¿sí?, que en la jerga de radiofísica se utiliza es lo que comúnmente se llama rejilla, ¿está bien? Entonces vamos a detenernos un poquito ahí, más o menos como para ver en qué consiste, ¿está bien? Un poco, y bueno, después seguiremos avanzando con otras cosas, ¿está bien? Y que justamente, digamos, es un elemento que justamente aparece en la vida, digamos, de la jerga de radiofísica, porque justamente el dolor de cabeza de, digamos, los radiólogos era, digamos, esa famosa radiación dispersa, que no es más que, bueno, rayos que en la placa radiográfica no caen en forma perpendicular, llámese perpendicular aquellos rayos que caen, digamos, recto con respecto a forma 90 grados con la placa radiográfica, y que de alguna manera producen nitidez, ¿sí? Eso es sinónimo de nitidez en el momento de hacer algún tipo de placa radiográfica, ¿está bien? Y si a esta placa llegan rayos, digamos, de manera oblicua, ¿sí? Esto de manera oblicua, obviamente, tiene mayor recorrido o interacción con moléculas del aire, haciendo que de alguna manera caigan un poco más, llegando a la placa radiográfica más debilitados, ¿está bien? Generando algún tipo de distorsión en la nitidez de la placa radiográfica. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es un poco este tema? ¿Sí? Justo cómo es, qué es lo que pasa y por qué hay rayos que llegan de esa manera al momento de sacar una placa radiográfica. Tenemos la placa acá, tenemos la placa acá, y vamos a suponer que acá tenemos la persona con la naricita, ¿está bien? Y acá tenemos la ventana donde caen los rayos sobre la persona a la cual hay que hacerle la placa radiográfica de un determinado órgano. ¿Está bien? El asunto es que estos rayos, según en la zona que tengan que interactuar, va a haber, digamos, mayor densidad o menor densidad de moléculas, ¿sí?, en un determinado organismo, y eso va a hacer que los rayos tengan que interactuar en mayor cantidad o en menor cantidad. ¿Qué significa interactuar en mayor cantidad o en menor cantidad? Tener que interactuar ese hecho, esa idea de, bueno, estos rayos por efecto Compton interactúan con un átomo determinado sacándole el último electrón, ¿sí?, sacándole el último electrón de la órbita, y este efecto del choque hace que cambie su rumbo, pero que también pierda energía. ¿Está bien? Entonces, esto le podemos llamar una interacción. Ahora, si el rayo quedó, digamos, con una determinada energía que puede interactuar con otro átomo de tal manera que pueda sacarle también otro electrón, este electrón se saldrá. Obviamente este rayo perderá nuevamente energía y cambiará su rumbo. Su rumbo puede ser, digamos, que tome hacia más allá, o si venga, digamos, para este lado, ¿sí? Pero ya, digamos, fíjense que si nosotros esto que estaría en forma ampliada lo transportamos a una zonita de acá, vamos a ver que si esta zona, que hay que sacar una placa radiográfica, hay mayor cantidad de átomos que tengan que interactuar los rayos de esta manera, va a ser que al final haya algunos que salgan de manera perpendicular a la placa, no habiendo ningún tipo de problema, habiendo otros que por ahí
salgan con una determinada inclinación, que más o menos, si bien, digamos, no salen bien rectos, pero dificultan en menor medida, digamos, la nitidez de la placa radiográfica, pero puede haber otro que cuando suceda esto, salgan muy inclinados, haciendo que cuando tienen que plasmarse en la placa radiográfica, ¿sí? Produzcan, digamos, deterioren la nitidez, ¿está bien? De lo que uno se quiere fotografiar. Entonces, justamente, el dolor de cabeza, que fue en su momento esto, a través del tiempo, bueno, se quiso ver de qué manera se podía de alguna manera filtrar estos rayos, haciendo que, bueno, la placa radiográfica no pierda, digamos, ese sentido de nitidez, que se pueda ver bien, está bien lo que uno quiere, digamos, sacar como placa radiográfica, ¿está bien? Entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, de poner algún tipo de filtro. Y en esa idea surgió lo que se conoce como rejilla. Entonces la idea, que ahora vamos a hablar un poquito, se llama rejilla y es un elemento, una placa que se coloca entre el paciente y el parte del chasis donde se encuentra la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, logrando que de alguna manera ver si al colocar una plaquita, una rejilla en esta zona, logro disminuir estos o bloquear estos rayos para que de alguna manera pasen o lleguen a la placa radiográfica los más rectos posibles, aquellos rayos que puedan caer de alguna manera perpendicular y con una determinada energía, por supuesto. ¿Está bien? Entonces vamos a detenernos un poquito en ver en qué consiste esto que se conoce como rejilla. ¿Está bien? Estamos, muchachos, esto es más o menos lo que sucede, por eso si tenemos zonas de mayor, digamos, hay mayor cantidad, digamos, mayor densidad, que significa haber mayor molécula de un determinado, digamos, compuesto en una determinada zona, hace que tenga que interactuar con más moléculas en ese sector, haciendo que existan grandes posibilidades que en su salida o no salgan rayos, o si salen, salgan ya con muy poca energía. ¿Está bien? Por las sucesivas interacciones que debe haber pasado por acá. Por eso la clase pasada hablamos de qué sucedía cuando también había una persona obesa. Había mayor espesor, los rayos tienen que pasar por un mayor espesor, al haber mayor espesor va a haber mayor moléculas a su paso que interactuar dichos rayos, y haciendo que, o de tantas interacciones que tenga internamente, quede por ahí y muera perdiendo su... ¿Qué significa morir? Cuando perdió ya, digamos, ya perdió su energía, ya no se mueve más de tantos choques, interacciones que tuvo. Entonces puede morir internamente o si sale, logra salir de ese espesor que tiene que pasar, salgan con muy poca energía y por ahí salgan de manera inclinada, distorsionando lo que uno pretende sacar con la placa radiográfica. ¿Está bien? Ustedes después verán que, según la persona a la que tiene que sacar la placa radiográfica, ustedes verán, tendrán técnicas ya preparadas específicas para poner cierta cantidad en la consola de miliamperes, kilovolt pico y tiempo de exposición, ya sabiendo de antemano que es una persona que tiene un gran espesor a la cual hay que hacerle una placa radiográfica. ¿Está bien? Esas cosas, consideraciones, se tendrán en cuenta en su momento o cuando en un momento, obviamente, Charlie les empieza a enseñar o explicar ese tipo de qué técnicas se tienen que emplear. ¿Está bien? Así que bueno, sin preámbulo vamos a meternos a el tema de la rejilla. Obviamente, me adelanto lo que el compañero dijo la clase pasada, de que hay una que se utiliza, que hay quizás una única que se utiliza. Eso en cierta manera es correcto en el sentido de que obviamente con el tiempo se empezaron a modificar estos tipos de rejillas hasta llegar una que es
una que se va moviendo, ¿sí? Que es una de las últimas, que de alguna manera las primeras no se movían, eran placas fijas que se colocaban en determinado sector y obviamente generaban ciertas complicaciones. Así que, bueno, nada. Se me cayó la... Bueno, ya lo encontré. Vamos a ver el tema de rejilla. Voy a hacer esto. Esta está más seca. Vamos a poner ahí porque no quiero que se me seque. Bueno, bárbaro. Bien, vamos a ver. Rejilla. La primera rejilla que apareció para lograr filtrar este tema era la rejilla lineal. ¿Sí? ¿En qué consistía una rejilla lineal? Era una placa. Es una placa. ¿Está bien? Una placa de esta manera. Perspectiva, donde había por acá unas ranuras. ¿Está bien? Vamos a ponerle unas ranuras así. Lineales tiene que ver en el sentido de que siguen un paralelismo con una cara de este tipo. Imagínense que fuese una cuadrícula, un rectángulo o un cuadrado, una placa de un cierto espesor, donde aparecen ciertas ranuras, obviamente que estas ranuras van a jugar el papel de dejar pasar por ahí aquellos rayos más rectos posibles que salgan del organismo de la persona, llegando después a plasmarse en la placa radiográfica, ¿está bien? Son líneas que están paralelos a una de las caras. Imaginen que esto fuese un cuadrado o un rectángulo, ¿está bien? Esto no se ve muy bonito, pero si nosotros le quisiéramos hacer un corte por acá, a la mitad, veríamos lo siguiente. Veríamos esto. Vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Profesor, Sí, decime. esa que está dibujando tiene comunicación de los dos lados, digamos. Sí, sí, sí. Esta tendría comunicación de los dos lados porque fíjense que si borro acá, espérame, tiene esta manera, ¿está bien? Acá fíjense que aparece una placa, pero esta parte es de otro material, son estas ranuras que aparecen acá, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Está bien? Obvio, sí, se pueden poner de... No tiene problema de los lados que se tenga que poner, ¿está bien? Entonces, fíjense... Profe, perdón, lo Sí, interrumpo. ¿Ese corte que hizo es longitudinal, dijo? claro, longitudinal se Perfecto. podría decir. Sigue, digamos, sigue el paralelismo o está paralela a una de las caras. Si tenemos esta cara, digamos, estos canales van a ir paralelo a esta cara, digamos, ¿está bien? Acompaña a una de las caras. Y podremos decir, con respecto a la otra cara, serían perpendiculares. Nada más que las pongo dibujo en perspectiva, ¿está bien? Esto, digamos, visto de arriba sería algo así, ¿está bien? A grosso modo. Siguen el paralelismo o digamos, la linealidad de una de las caras. ¿Estamos? Visto de arriba. Entonces, en perspectiva, obviamente, estoy mostrando acá que tiene un cierto espesor. Y si yo la cortara acá,
Lo corto por acá, estoy viendo en vivo y en directo, digamos, esto que está hecho de un material, y estos son los canales. Estos serían los canales donde va a permitir el pasaje, digamos, de rayos X. ¿Está bien, chicos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Más o menos, disculpen el dibujo. Perdón, ¿eh? Un poquito. Entonces, existe en esta placa, en esta rejilla, está hecha de dos materiales. ¿Sí? Esto, que está acá, es lo que se conoce como material intermedio. Material intermedio. ¿Sí? Que puede estar fabricado de plástico o aluminio. ¿Está bien? Y este sector que está acá, que es más finito, más delgado con respecto a esta dimensión, que es el material intermedio, se va a llamar material absorbente. Material absorbente. Está hecho de plomo. Justamente porque digamos, este espesor lo que logra, lo que quiere hacer, es ver si puede anular esa radiación dispersa que tiene poca energía, pero que molesta al momento de la placa radiográfica, y ver si, bueno, justamente en esta rejilla, al ponerle estos, digamos, al tener esos bastoncitos de plomo, logra de alguna manera filtrar esos rayos dispersos que están dando vuelta por ahí, haciendo que lleguen en menor cantidad, porque la verdad es que va a bloquear o filtrar gran cantidad de radiación dispersa, pero no es que te diga, te los va a bloquear todo, ¿está bien? Aproximadamente un 85% a 97% más o menos. El porcentaje de que las rejillas, según la que vos coloques, andan en esas dimensiones de amortiguación, de bloqueo, por decir así, o de filtrado. ¿Está bien? Profesor, consulta. Sí, decime. La propiedad del plomo es la de absorber. Claro, es la de bloquear de alguna manera. Sí, exacto, lo absorbe. ¿Está bien? Listo, Absorbe en un sentido, ¿por qué? Porque recordemos lo que hace lo mismo del recubrimiento de plomo que tiene el tubo de rayos X. ¿Se acuerda que los rayos cuando se generan salen hacia todos lados? Y lo que se trata es de poner, por eso se le pone el recubrimiento de plomo, para de alguna manera bloquearlos, amortiguarlos, ¿sí? Y si alguno llega a pasar, que logre pasar, pero con una energía tan pequeña que no logra afectar o dañar, ¿sí?, al paciente, al técnico radiólogo o a los que se encuentren, digamos, cercano a ese lugar. ¿Se entiende? Cuando yo digo de amortiguar es justamente eso. Si se puede bloquear, ¿qué significa bloquear? Bloquear sería cuando yo le coloco un cierto espacio que ese rayo tenga que interactuar, y de sucesivas interacciones con átomos, ¿sí? De esos choques, si logra salir, digamos, con movimiento, sea con menor energía, y que no le quede ganas de seguir jodiendo, digamos, por decirlo, hablando mal y pronto, interactuando con otros átomos, que pierden energía y mueren en el camino, o si viene un rayo con mucha energía, bueno, amortiguarlo de alguna manera para que si sale o logra pasar este filtro, pase con la menor energía posible. ¿Se entiende? Eso es cuando yo digo de bloquearlo, o de filtrarlo, o de absorberlo. ¿Por qué el plomo? Bueno, el plomo tiene 82 electrones en su órbita, ¿sí? Acuérdense que cuanto les pongo al camino del rayo X moléculas o átomos que en las órbitas hay como 82 electrones, son muchos electrones. ¿Está bien?
Entonces, con eso me estoy de alguna manera quedando tranquilo de que los rayos van a tener grandes posibilidades de interactuar con ese átomo y no que pase, digamos, entre todas las órbitas, pase de largo sin interactuar. Entonces, como en las órbitas va a haber 82 electrones y con uno seguro vas a tener que interactuar, vas a tener que chocar acá cuando pases. ¿Se entiende? Entonces, si al plomo que tiene 82 electrones le coloco un determinado espesor, entonces va a tener que interactuar con muchos átomos que tienen en sus últimas órbitas 82 electrones. Entonces, todo eso son cosas que le pongo, digamos, obstáculos al paso del rayo con el fin de disminuir su energía. ¿Sí? Entonces, de absorberlo, que muera ahí, ¿sí? Digamos, que no le quede después, digamos, no le quede movimiento prácticamente, tantas interacciones que tuvo, prácticamente se quedó ahí y murió, o por ahí logre pasar, pero con muy poquita energía. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Venimos bien? Sí, sí. Entonces, justamente este tipo de rejilla tiene estos canales, estos material de plástico de aluminio, porque en el plástico de aluminio los rayos tienen la propiedad de poder pasar. ¿Está bien? Entonces, estos van a ser como canales que de los rayos que vengan van a lograr pasar por este material. Pero si un rayo cae justamente acá, en esta plaquita donde está hecho de plomo, y seguramente acá no logre pasar. Entonces queda absorbido ahí, no solamente por el material en sí, sino por la cantidad de espesor que tiene que interactuar con átomos a su paso. ¿Está bien? Por eso cuando digo que tiene un suficiente espesor como para absorberlo directamente al rayo. ¿Está? Entonces, un poco le hice más o menos el esquema, el dibujo de cómo es el tema de esta rejilla. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con los rayos. Vamos a verlo un poquito más en directo. Ahora voy a sacar esto que está, que lo hice en perspectiva para que ustedes vean estas líneas que están acá, cómo se ven en este lado, y que se vean un corte para ver cómo sigue, digamos, ¿no? Cómo sigue esta plaquita. Y ahora yo lo que me voy a quedar es con esto, el frontal. Me voy a quedar con lo frontal para que en el plano horizontal y frontal nosotros veamos qué es lo que sucede cuando esos rayos llegan a esa rejilla. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a poner en forma frontal. Vamos a ponerle plomo, espacio, plomo, espacio, plomo, espacio, plomo, plomo, plomo. Estos son, digamos, esto que yo pongo acá con rayado, ¿sí? Esto es plomo, ¿está bien? Y esto imagínense que son los canales donde va a permitir dejar pasar, digamos, los rayos, ¿está? Entonces, imagínense que vienen de arriba, si viene algún rayo, y viene de esta manera, va a lograr pasar por esto que está acá en blanco. Imagínense que son canales. Este material intermedio son canales que permite dejar pasar aquellos rayos, ¿sí? Que más o menos caen de esta manera, lo más perpendicular posible, lo más recto. Ahora imagínense si viene un rayo medio inclinado, fíjense que también tiene un cierto espesor, también esto que está inclinado lo logró pasar, ¿está bien? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si esto que está acá tiene la suerte de un poquito más allá? Y bueno, puede llegar a chocar acá en la placa de plomo y absorberse ahí, no logrando pasar, ¿se entiende? Hice dos rayos con el mismo ángulo de inclinación. Uno que cae justamente entre las dos placas de plomo y más allá de su inclinación logra pasar. Y un poquito más allá, manteniendo el ángulo de inclinación,
que justamente en su camino se topó con una barrita de plomo y quedó absorbido, no logró pasar. ¿Está bien? Ahora fíjense lo que yo les decía, la radiación dispersa tiene la característica de ser muy oblicuo, ¿sí? No ser recto cuando llegue, digamos, a la placa radiográfica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo alguna radiación dispersa que tiene esta inclinación, fíjense que choca con las plaquitas de plomo, haciendo que no pasen. ¿Está bien? ¿Qué puede pasar? Si esta está muy inclinada, fíjense, está muy inclinada, por ahí queda absorbida acá y no logra pasar, pero por ahí otra que tiene cierta inclinación, justo se da la casualidad que pasa por acá y salió, pasó de largo, porque justo tuvo la suerte de no tocar ninguna de estas dos barritas y logró pasar. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo juega esto, chicos? Entonces, acá estos materiales intermedios son como canales donde se permite pasar, por decirlo así, cierta radiación con cierto ángulo. ¿Está bien? Obviamente, acá las rectas van a tener más facilidad de pasar por esos canales. En menor medida va a suceder, quizás suceda acá, como esto, que justamente aquel rayo que cae sobre esa plaquita y chocó contra la barrita de plomo y no va a pasar, quedó absorbida. ¿Está bien? Pero como estas barritas son muy finitas y esta parte intermedia son más anchas, mucho más anchas, existen grandes posibilidades que todos estos rayos rectos que se topen a su paso con la rejilla logren pasar. ¿Está bien? Logren pasar de alguna manera. ¿Está? Y hasta cierto punto, cierto ángulo de inclinación. Ahora, si tiene mucho ángulo de inclinación y seguramente va a topar con la plaquita esta. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la idea? Es como que ayuda a que pasen los rayos de mayor calidad, digamos, y el resto se Claro, va por el camino. exacto, exacto. ¿Está bien? Porque justamente encima estos rayos dispersos que tienen esta inclinación, lograron llegar a esta inclinación por tantas interacciones que tuvieron. Entonces, tantas interacciones que tuvieron que van a tener poca energía, pero cuando lleguen a la placa radiográfica molesta.